se trata del reino de Dios y su expansión. Amén. ¿Cómo se llama? El reino de Dios y su expansión. Y a lo largo de los 3 años del ministerio de Jesús, y aparte cuando Él regresó a la tierra durante esos 40 días, cuando estuvo con sus discípulos, lo que más predicó Jesús fue del reino. ¿De qué? Del reino. Él se enfocó en predicar del reino, en hablar del reino, en enseñar el reino, pero sobre todo manifestar el reino de Dios. Amén. Entonces, ¿por qué usted cree que Jesús predicó tanto del reino? ¿O por qué cree que fue tan indispensable para que Jesús predicara del reino? ¿Usted se imagina por qué? ¿Sabe por qué? Porque a través del reino de Dios se establece una base para que pueda venir su expansión. Amén. Y así que si usted a lo mejor es la primera vez que vino, dice, esta está medio rara, está medio loca, le voy a explicar qué es el reino. Y si quiere usted ahí anote la definición del reino, anótele, porque usted tiene que traer su Biblia, su cuaderno para que estudie, ¿sí o no? Anótele ahí qué es el reino. El reino de Dios es una realidad en la tierra que puede afectar cualquier situación presente aquí y ahora. Es una realidad de Dios, es la realidad eterna de Dios aquí en el ahora. Es decir, que si tú veniste hoy con una condición, no sé, de una muerte espiritual, necesitando un milagro, necesitando un rompimiento, hoy te quiero decir que cuando el reino se establezca en tu vida, la realidad del cielo va a cambiar tu situación. Amén. Así que yo no sé cuántos dicen, yo quiero el reino de Dios el día de hoy en mi vida. Quiero la realidad del cielo. No quiero la realidad que el mundo me ha enseñado. No quiero la realidad del enemigo. Oh, porque si el enemigo te había enseñado que tu realidad era estar enfermo, no, esa no es la realidad del cielo. Y esto anótelo ahí y quédeselo bien claro. Dios no puede dar aquello que no está en el cielo, porque muchas veces la religión dice, no, es que me mandó esta enfermedad o esta situación, gloria a Dios por esta enfermedad. No, Dios no puede dar aquello que Él no tiene. Dios no puede dar aquello que en su reino no está. En el reino no está la enfermedad, en el reino no está la pobreza, en el reino no está la escasez. Amén. Entonces, el reino de Dios es la extensión de su trono aquí en la tierra. Es decir, que cuando el reino viene a un lugar, que cuando el reino viene a tu vida, que cuando el reino viene a tu casa, tiene que suceder lo mismo que sucede en el cielo. Amén o no amén. Pero ahora lamentablemente las iglesias, la religión han enseñado que el reino es como una teoría, como una fórmula, como algo que pues es como paso 1, paso 2, a ver cuándo sucede. Y no todos pueden hablar del reino. ¿Sabe por qué? Porque el reino necesita manifestación. Aquel que se para en un altar a predicar del reino es porque necesita manifestar el reino. Porque si no es una palabrería más, si no es un motivador más, si no es un animador más. Y hoy vamos a experimentar el reino, ¿sí o no? ¿Cuántos quieren experimentar el reino? Entonces, eso está en 1 Corintios 4:20. Dice, porque el reino no consiste en palabras, sino en poder. ¿En qué? No lo escuché. ¿En qué? En poder. ¿Qué es el poder? Es la manifestación del Dios invisible en el ahora, así como en el reino. Pero ahora le voy a explicar un poquito más. La gente está cansada de que le hablen bonito, de que le digan Dios te ama, tú puedes, échale ganas. La gente está cansada de que le digan ven a la iglesia tal como eres. Y sí, vienen, pero salen igualitos a como vinieron y no pasa nada. Ahora el remanente y el cuerpo de Cristo está careciendo
de iglesias que manifiesten el reino. El cuerpo de Cristo está padeciendo. La gente allá afuera simplemente ve sus caras. Sales al súper, sales a los mandados, sales al banco, hay una tristeza en su rostro. Hay depresión, hay tristeza, hay muerte. Pero Dios ha levantado una iglesia que tiene y que predica el reino legítimo de Dios. Ha levantado padres espirituales en esta casa que no temen a decir la verdad, que no temen a comprometer la verdad, que no temen a comprometer sus principios. Y eso Dios quiere hacer contigo, que te levantes hoy y que digas: yo nunca comprometeré la verdad de Jesús, nunca comprometeré sus principios, siempre voy a manifestar el reino a donde quiera que vaya, a donde quiera que esté. ¿No le ha pasado a usted que de repente va a un lugar y está solo, o no tiene nada de clientes, nada de venta, y llega usted y de repente ¡pum!, se llena? ¿A cuántos les ha pasado? Pues eso es una manifestación de que usted carga el reino, de que usted porta el reino, ¿sí o no? Pero ahora no solo los restaurantes se van a llenar, sino que los enfermos van a sanar, sino que tu sombra va a sanar, vas a liberar a los cautivos, vas a tener las finanzas del último tiempo. Entonces, cuando se pierde la perspectiva del reino, se pierde la perspectiva de la expansión. Diga conmigo: expansión. Se pierde por automático. ¿Por qué? Porque el reino, dice la palabra, que el reino es dilatado, ¿sí o no? Y quiero saber aquí, ¿cuántas mujeres son mamás o tienen hijos? Ahora, de esas mujeres, ¿cuántas tuvieron a sus hijos por parto natural? Usted cuando va a parir, ¿qué le dicen que primero tiene que pasar antes de que salga el niño? Exactamente, tiene que dilatar. Y el sinónimo de dilatar es engrandecer, ensanchar, crecer. Y la dilatación siempre va en aumento. ¿O a poco de repente usted tiene 5 centímetros y pasa a 3 y luego pasa a 2? No, va en aumento. Es lo mismo con el reino de Dios. Lo dilatado de su reino siempre tiene que ir a más, se ensancha a más y nunca retrocede. Es decir, escuche esto y lo siento en el espíritu: si usted vino hoy con una condición o si Dios ya lo posicionó en una condición o en una posición de autoridad, qué sé yo, eso quiere decir que usted ya no puede ir a retroceso, tiene que ir a más. Y Dios lo va a llevar a más y va a dilatar y va a ensanchar su espíritu para ir a más. Entonces, vamos a lo más importante. Esa fue la introducción, como diría mi papá Joel. Mateo 6, 9, 13 comienza diciendo: pues vosotros oráis así. ¿Cómo dice? ¿Me puede ayudar? ¿Qué dice? Léalo conmigo. Padre nuestro. Exacto. Yo creo que aquí todo mundo nos lo sabemos, ¿sí o no? Y si no, pues se lo enseñaron, nos los enseñaron en el catecismo. ¿Sí o no? Entonces, el Padre nuestro comienza diciendo: Padre nuestro, ¿ok? La oración del Padre nuestro es el modelo de Dios para traer su reino a la tierra. Es decir, es la estructura o las indicaciones para que nosotros podamos orar su reino acá y que pueda venir su voluntad, ¿ok? Pero lo primero que me llamó la atención de esta oración y lo primero que enseña es que los únicos que pueden traer el reino y los únicos que pueden pedir el reino son los hijos. Porque dice ahí Padre nuestro, no dice abuelo o tío o hermano o padrino o esas cosas. Dice
Padre nuestro. Es decir, que aquel que viene y que trae su reino es porque sabe la posición que tiene, es porque sabe la autoridad que Jesús le delegó, es porque sabe quién es su Padre. ¿Sí o no? Entonces, el mundo y el enemigo, a través de la historia, a través de la esclavitud, a través de muchas cosas, ha implementado una mentalidad de mendigos, de servidumbre, de huérfanos a la tierra y al mundo entero. Y es por eso que la gente no sabe su lugar. Anda buscando dónde pertenecer, anda buscando de dónde ser parte. Que ya salió esto, yo quiero ser como ellos. Que se inventaron los emos, yo voy a ser emo. Que se inventaron los darks, yo voy a ser darks. Y es porque la gente anda buscando a dónde pertenecer. Pero dice aquí que a través del rechazo en las clases sociales, el no pertenecer el no tener cómo, el no juntarse con, el no parecerse hace que la gente olvide y desconozca por completo el verdadero lugar que tienen, y hacen y permiten que otros le den el lugar que otros quieren que tengan. Entonces, a través de lo largo de la historia podemos ver cómo ha habido reyes, reinas. ¿Usted ha visto esas películas? O hay muchas series, ¿no?, que hablan acerca de eso, acerca de reyes, reinas. Pero lamentablemente, a través de la democracia o de la independencia, el hombre ha quitado el reinado sobre la mente del pueblo, sobre la sociedad. Es una sociedad que carece de una mentalidad de reino, ¿sí o no? Entonces, quiero explicar esto. La sociedad se rige por una democracia. Diga conmigo, democracia. ¿Sabe usted qué es democracia? La palabra demos significa personas y cracia, poder. Pero el reino de Dios no se rige así. El reino de Dios se rige a través de una teocracia. ¿Qué significa teocracia? Teos, Dios, gracia, poder. Esta sociedad le ha dado el poder a la gente de decidir. Y claro, está bien, no voy en contra de eso. Pero el hombre, a través de la independencia y quererse independizar del gobierno de Dios, vive en una vida donde él decide qué hacer y donde no toman en cuenta la voluntad de Dios. A través de la democracia se ha perdido el respeto por la autoridad, el respeto por someterse a la autoridad. Por eso es que hay tantas marchas, hay tantas cosas que van en contra de la palabra y de la voluntad de Dios. Pero quiero dejar aquí algo bien clarito. ¿Qué se necesita para que tú puedas suceder el trono? Para que tú puedas ser el sucesor a un rey o a un príncipe o a una reina. ¿Qué se necesita? ¿Usted sabe? ¿Qué? Heredarlo. ¿Alguien más? Ser hijos. Muy bien, no andan tan perdidos. Es lo mismo en el reino de Dios. En el reino de Dios y en el mundo natural se necesita ser hijo. Se necesita nacer en la realeza para ser parte de la realeza. Porque dígame usted si un rey se vota por democracia. No, le tocó, porque trae la sangre, trae el linaje. Y quiero ir a Pedro 2:9, donde dice: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Es decir, para que nosotros podamos ser realeza, tenemos que ser parte de la realeza. Pero el versículo acá es bien claro, que dice que nosotros somos un pueblo adquirido.
Es decir, no nacimos en la realeza, pero fuimos adquiridos. Amén. Y la mentalidad religiosa ha cegado la mente del pueblo, haciéndoles creer que la salvación es el único regalo que Jesús les dejó, y se quedan sin conocer el legado y la herencia que Jesús transfirió a través de su sacrificio. Y es ahí donde viene que somos ese linaje escogido. Amén. Entonces necesitamos entender que a través de ese intercambio divino fue como nosotros fuimos adquiridos, ¿ok? Pero ¿cómo? ¿Cómo puedes nacer en la realeza si ya nosotros estábamos aquí en el mundo? Aquí viene la respuesta. En Juan 3:6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido en el espíritu, espíritu es. Pero yo no sé si usted lo está entendiendo, iglesia, que a través de nosotros nacer de nuevo es como somos ese real sacerdocio, es como somos adquiridos por Jesús, es como Jesús nos dio esa herencia y ese linaje real. Basta de la mentalidad de pobreza, basta de la mentalidad de mendigo. La gente, el pueblo de Dios necesita caminar con una identidad firme, con una identidad que Jesús pagó y delegó desde el momento en que fue a esa cruz. Yo no sé si usted lo está creyendo. Y ahora mismo, en el nombre de Jesús, lanzo la palabra al mundo espiritual para que toda fortaleza sea rota, para que toda incredulidad sea rota en el nombre de Jesús. Entonces, aquellos que realmente acceden a una vida de reino es porque han dejado el viejo hombre. Es porque han dejado la vieja manera de pensar, la vieja manera de vivir. Han nacido de nuevo y han permitido que la sangre de Cristo rompa toda mentalidad de esclavo, mendigo y bastardo, para que a través de su sacrificio y su gracia adquieran y ejerzan los derechos del reino de su Padre. Y yo no sé si aquí hay gente que a lo mejor le enseñaron que su voz no podía ser escuchada, que la condición en la que viven siempre iba a ser así. O no sé si hay gente que diga acá: yo nací pobre y me quedo pobre. O como decía mi abuelo: yo soy católico hasta que me muera. Y ándele, se casó aquí en esta iglesia. Iglesia, es tiempo de romper esa mentalidad que el mundo, que la religión ha implantado para que el reino de Dios no se extienda. Porque ¿sabe usted por qué no la gente no cambia de manera de pensar? Porque al enemigo no le conviene. Al enemigo no le conviene que usted crea en expansión de su negocio, porque sabe que si su negocio crece, usted va a sembrar más a las almas. El enemigo sabe que si usted cree en la expansión del reino, su familia entera va a servir aquí. El enemigo lo sabe, pero yo no sé cuántos se quieran poner las botas este día y decir: no más, no más. Hoy tomo el territorio, tomo el reino, decido cambiar mi mentalidad. Decido cambiar mi mentalidad. Diga conmigo: hoy decido cambiar mi mentalidad. Ahí diga conmigo, vamos, póngase de pie, lo siento hacer en ese momento. Rompo, diga conmigo: hoy rompo, hoy decido renunciar a la mentalidad de mendigo, de pobreza, de esclavitud. Renuncio a la mentalidad de huérfano y tomo la mentalidad del reino. Dígalo fuerte: tomo la mentalidad del reino. Puede ponerse. Yo iba a decir, puede ponerse de pie, pero no. Ya puede sentarse.
Y quiero explicarle tres cosas. En la oración del Padre Nuestro, en la parte de abajo, si me pueden ayudar a poner ese versículo, donde dice: porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, amén. Creo que todos aquí no lo sabemos. Y el reino, el poder y la gloria son los tres ámbitos de Dios. ¿Ok? Y si quiere anotarle, anótele ahí. El reino es el gobierno del cielo. El poder es la habilidad del cielo. Y la gloria es la atmósfera del cielo. ¿Ok? ¿Ahí todo bien? Bien, entonces, ¿usted se sabe cuáles son los tres poderes de la unión? ¿Sí o no? Ahora que fueron las elecciones, todo eso, está el poder ¿qué? Ejecutivo, judicial, legislativo, todo eso, ¿no? Entonces, México necesita esos tres poderes para poder respaldar el gobierno y las leyes de ese presidente de México, del país, ¿sí o no? Pero en el reino de Dios también hay un poder que lo respalda, y ese es su poder sobrenatural. Yo no sé si me entendió. Para que México pueda respaldar sus leyes necesita tres poderes, pero el reino de Dios necesita del poder sobrenatural. Entonces, vamos acá. El reino, poder y la gloria demuestran la total supremacía, grandeza, extensión, soberanía, todo lo grande y extenso que Dios es, ¿sí o no? Jesús enseñó más del reino porque sabía que iba a ser la base para su expansión. Así como Satanás tiene un trono y tiene un imperio fortalecido en el miedo, Jesús enseñó acerca del reino. ¿Para qué? Para traer expansión, pero sobre todo para implementar la visión eterna del Padre. ¿Sabe usted cuál es la visión eterna del Padre? Las almas, la cosecha. Y el enemigo sabe qué tan importante para Dios es la cosecha, que por eso es que pone una mentalidad para que la iglesia no crezca, para que se queden en la iglesita, casita de paz, en mi negocito, porque siempre lo dice mamá de esta manera, que a los mexicanos nos gusta ponerle todo el hito, sopita, tortillita. Pero si usted ha pensado de esa manera, y yo también me lo estoy autopredicando, si hemos pensado de esa manera, llegó el momento en que se rompa esa mentalidad. Amén. Entonces, dice acá, Jesús es el único que puede cambiar la mentalidad de estancamiento, de pasividad, de conformismo. Y quiero decir algo bien importante acá, que es que cuando tú naces de nuevo en el reino de Dios, te conviertes en ciudadano, ¿sí o no? De ese reino. Y quiero que anote aquí que sí, cuál es el significado de ciudadanía del cielo o ciudadano de Dios. Es aquel que posee los mismos derechos de Cristo. Es aquel que posee los mismos derechos que Cristo. Porque la iglesia ha enseñado que simplemente se recibe a Jesús y ya. Entonces, ¿como para qué la Biblia dice que Jesús nos delegó un linaje real? ¿Como para qué la Biblia entonces nos enseña que estamos sentados juntamente con Cristo Jesús en lugares celestiales? Porque no enseñan a la iglesia
que cuando conviertes tu vida a Cristo, cuando naces de nuevo, tienes los mismos derechos que Jesús. Es decir, oh Padre, yo voy a ti porque yo sé que la sanidad es mi derecho, porque yo sé que la provisión es mi derecho, porque yo sé que la liberación es mi derecho. Es nuestro derecho vivir una vida en abundancia. Es nuestro derecho. Pero ahora quiero quedar aquí algo bien claro. No porque lo merecíamos. No. Porque si fuera por eso, yo no estuviera aquí. Ni usted, ni yo, ni nadie. Nadie merecíamos ese derecho. Pero ese derecho lo tenemos porque hubo un intercambio en la cruz. Hubo un intercambio en aquel que creyó en ti. Hubo un intercambio en aquel que dio su vida por ti. Hubo un intercambio en aquel que dio su sangre para que todos tus pecados fuesen limpiados. Y quiero a un hombre que se vea grandote y malo. A ver, véngase rápido. ¿Quién? Imagínese que él es el hombre más, pero ponte acá en medio, el más malo de todo el mundo. que no sé, cometió delitos. Voy a decir cosas fuertes, ¿ok? Pero lo cancelo sobre tu vida. Que cometió suicidio, asesinato, fraude, no sé, lo peor. No sé, terrorismo, lanzó una bomba a un país. Usted imagínese el más malo de malos, casi como Hitler. No, ánimo, no. Pero entonces, él está aquí y yo le digo, ¿sabes qué? Me caes muy bien. Vente conmigo, pásate a mi lugar. Y todo el castigo que él merecía, ahora viene sobre mí. ¿Cuánto cree que él merecía? Pues años de prisión, cadena perpetua, todo eso, ¿no? Hasta como en Estados Unidos, la muerte esta que hacen, la pena de muerte. Pero yo le digo, ¿sabes qué? No, toma mi lugar. Yo soy una chava normal, buena onda, que viene a la iglesia. Yo no merezco eso, bueno, pero automáticamente cuando yo tomo el lugar que a él le correspondía, ese peso de la ley cae sobre mí. ¿Cree usted que yo merecía el castigo que él merece? Pues no. Es lo mismito que Jesús hizo. Es lo mismo que Jesús hizo. Tomó el lugar que te correspondía a ti, que a lo mejor has adulterado, que has mentido, que has fornicado. Tomó ese lugar, le rompieron la piel, le desgarraron la piel, lo hicieron cargar cosas que él no merecía. Y es por eso, porque sabemos que por gracia lo heredamos, es por eso que podemos tener derechos y beneficios como ciudadanos del reino. ¿Usted cree que merecemos esos derechos y beneficios? No. Pero Jesús dijo, no importa, yo quiero dar mi vida por ellos. Yo quiero dar mi vida por Pedro. Yo quiero dar mi vida por Juan, porque ellos necesitan conocer el reino. Ellos necesitan conocer a mi Padre. Ellos necesitan vivir la vida que yo estoy viviendo aquí en el cielo. Y yo no sé cuántos quieran tomar este día, ese sacrificio que Jesús pagó por ti. No fue en vano, fue para que tu vida sea próspera, para que ganes almas, para que camines en tu propósito y en tu llamado. Entonces, el ser ciudadanos de ese reino nos hace representar ese reino, ¿sí o no? La tarea de los embajadores de los gobiernos es representar a su país en otra nación, ¿sí o no?
Y los embajadores viven como su país vive. Basta de la mentalidad religiosa que ha dicho que mientras más pobre, más ungido. No, no, no. Entonces, como ciudadanos del reino, necesitamos manifestar ese reino, ¿sí o no? Necesitamos manifestar el reino. En las películas, cuando llega un rey o un familiar del rey a un lugar, automáticamente todo gobierno ahí independiente se tiene que sujetar al del reino, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo podemos renovar nuestra mentalidad de reino? Número 1, recibir la obra redentora de Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Número 2, que venga un verdadero arrepentimiento a nuestra vida para ser transformados. Y número 3, haber nacido de nuevo. Si usted cumple con esas características, quiere decir que ese día va a salir allá afuera y va a comenzar a caminar como ese hijo, como esa hija de Dios, representando el reino de su Padre. Y Jesús es el único que puede cambiar esa mentalidad. Entonces, cuando entendemos que somos esos portadores del reino, entendemos que el mundo necesita escucharnos a nosotros, que somos portavoces del reino. ¿Sabe quién es un portavoz? Aquel que dice las noticias, aquel que dice las cosas más importantes del reino. Ese es un portavoz. Entonces, el nacer de nuevo en el reino te hace portavoz del reino, te hace ser portavoz de lo que hay en el cielo, de lo que el cielo está diciendo. El ser ciudadano del reino te hace ser portavoz a todo aquel que está perdido. Todos aquí en este lugar son portavoces de lo que sucede en este lugar, ¿sí o no? Porque si no, no invitaríamos a la gente. Porque sabemos que sucede aquí. Es lo mismo en el reino de Dios. Tú predicas, tú das tu testimonio, tú invitas a la gente, porque sabes quién Él es. Pero necesitas manifestar también quién Él es. Amén. Entonces, en Juan 18, 36, 40, si me lo pueden poner. Ok, dice aquí: respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. No es de este mundo nuestro reino. El reino de Dios es un reino invisible, es un reino sobrenatural. Y es un reino sobrenatural, y la palabra sobrenatural significa que está por encima de lo natural. Un ejemplo de esto es cuando Jesús caminó sobre las aguas. Él estaba por encima de los elementos del agua, porque si no, Dios no fuera Dios. ¿Ok? Entonces nuestro reino es un reino invisible, no natural, que está por encima de lo natural, más allá del gobierno de esta tierra. Estamos por encima de la enfermedad, estamos por encima de la pobreza, estamos por encima del estancamiento, estamos por encima de toda crisis, estamos por encima. Y es ahí cuando entiendes que el reino de poder de tu Padre Celestial sobrepasa cualquier adversidad, cualquier situación natural que en este momento estés viviendo. Lo único que necesitas es tomar tu posición como hijo, decir quién eres, saber tus derechos y pararte y decir: yo soy hijo de Dios y por lo tanto manifiesto el reino a donde quiera que vaya y a donde quiera que yo pise. Entonces aquí Dios opera a través de nosotros de dos maneras. Cuando somos nuevecitos, creemos en Jesús, venimos a la iglesia, nos alimentamos, nos preparan,
nos equipan, y es ahí donde podemos decir que Dios está en nosotros y con nosotros. Pero la otra manera en la que Dios opera es cuando Dios opera a través de ti. Dios por sí solo no puede expandir su reino, si no ya hubiera expandido su reino sobre toda la tierra. Dios te necesita a ti para expandir ese reino. Te necesita a ti, a ti, a ti, a ti, para que expandas el reino de Dios, para que manifiestes el reino de Dios, para que donde quiera que llegues manifiestes milagros, señales y maravillas. Donde quiera que te pares, la pobreza se tiene que ir, la religión se tiene que ir, la depresión se tiene que ir. Porque como ciudadanos del cielo sabemos que la depresión no está en el cielo, ¿sí o no? Pero si alguien viene y se acerca contigo y tiene depresión, ¿qué vas a hacer? No puedes permitir que el reino de las tinieblas tome más expansión que el reino de Dios. El mundo primero tiene que salir de nosotros para que nosotros vayamos a rescatar al mundo. Amén. Es por eso que hoy las tinieblas se tienen que ir. Que el reino de las tinieblas, si había tomado lugar en tu vida, hoy tiene que retroceder y el reino de Dios se tiene que establecer. Amén. Entonces, Hebreos 12, 26, 27. Me voy a enfocar en el 27. Dice, y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Amén. Entonces, el reino de Dios es el único que puede remover y desplazar cualquier otro reino, sea invisible o visible, porque para que el rey ocupe su lugar necesita haber terminado el reinado del enemigo para destruir lo que haya dejado. Y yo no sé si usted ve National Geographic o ese tipo de programas donde hablan de la naturaleza, pero si usted no sabía, se lo cuento. Los leones, cuando toman el reino o su territorio o la cabeza de ser la manada, bueno, de la cabeza de su manada, si había un antecesor que tenía cachorritos, ¿sabe usted qué hace el nuevo león, el nuevo jefe? Se los come y se los mata. Porque un reino con otro no puede coexistir. Asimismo, el reino de Dios necesita destruir todo aquello que el enemigo había implantado en tu vida, desechar todas esas cosas para que ahora sí pueda operar el reino de Dios. Es por eso que en este día, si el reino de las tinieblas había dejado una huella en ti de enfermedad, de pobreza, de escasez, de depresión, hoy el reino de Dios lo va a destruir, lo va a derribar y lo va a echar fuera para que su reino se establezca. Porque cuando el león destruye esos cachorros, ahora sí puede procrear una nueva generación de cachorritos, un nuevo legado. Puede expandir su territorio, puede expandir su reino. Amén. Hasta que el reino de Dios llega a nuestra vida, es cuando nosotros podemos expandir todo lo que el cielo es en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestras finanzas, aún en nuestra casa de paz, en nuestro ministerio. A Dios le urge, diga conmigo, le urge que seamos esos agentes de cambio. Amén. Entonces, la expulsión de demonios tiene que ver con remover el reino anterior. No pueden coexistir ambos reinos. No puede entrar un presidente si antes no se va el otro, ¿sí o no? Es lo mismo. Y eso está en Mateo 12, 28. Y quiero que me ayude a leerlo. Mateo 12, 28. Una, dos, tres.
Pero si yo por el Espíritu de Dios, vamos más fuerte, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Dios te está haciendo una invitación el día de hoy para que tomes tu posición como hijo, como heredero de Cristo, para establecer el reino y el gobierno de Dios, para que las tinieblas salgan de tu vida. Si el enemigo hoy tenía derecho legal en ti, hoy tiene que salir. Así que párate de tu lugar, toma la posición de hijo y di conmigo: hoy tomo mi posición, hoy tomo mi posición del reino. Y el Espíritu Santo, cuando yo oraba, lo que me dijo fue: libera, porque esa es una evidencia de que el reino llegó. Y yo no sé cuánto quieran liberación en este día. La Biblia dice que la liberación es el pan de los hijos. Usted cada cuando come pan, y más ahorita que hace frío y la lluvia. Yo conozco a una personita que se come como 5 panes al día. La liberación es el pan de los hijos. Anhele la liberación, ame la liberación, porque cuando usted se libera, mire, baja como 10 kilos de peso, se siente ligerito, camina bien. Entonces, si había opresiones demoníacas, había, porque la eternidad ya invadió este lugar. Se tienen que ir, amén. Ok, bien, entonces en Mateo 11:12 muy bien, dice: y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos conquistan por la fuerza. Eso lo tengo en otra versión. Los violentos conquistan por la fuerza. No dice acá: el reino de los cielos sufre violencia y los que de repente tienen un poquito de carácter lo toman. O los que de repente son medios temerosillos lo toman. No, ¿verdad? Dice aquí: ¿quiénes son los que toman el reino? A ver, no los escuché a todos. No, yo creo que usted no desayunó. Yo quiero que usted me diga: ¿quién es el que toma el reino de Dios? Pero dígame ahí, dice que lo toman por la fuerza. Lo toman por la... Usted, después de que vino aquí, a lo mejor con la familia destrozada, si el enemigo le había robado sus finanzas, usted no va a decir: ay, Satanás, dame permiso, por favor. Ay, espíritu de pobreza, quítate, por favor. Yo no sé si aquí hay un remanente que se quiera parar el día de hoy y decir: hoy tomo el reino con violencia, hoy tomo el reino por la fuerza. Hoy Satanás se tiene que ir. Hoy Satanás y el reino de las tinieblas tienen que retroceder. Iglesia, es por la fuerza. Por la fuerza. Oiga, yo he escuchado gente que dice: ay, no, es que yo no voy a la intercesión porque gritan mucho. Óigame, miles de almas se mueren cada día. Miles de personas se enferman cada día. Niños son abusados cada día. Como intercesores no podemos estar diciéndole al enemigo: suéltalo, por favor, porque eso no está en nuestro ADN. Y si usted a lo mejor dice: ay, no, yo no me peleo. Bueno, ¿qué tal cuando le tocan a sus hijos? Se convierte como león, como leona. Pues esta noche conviértase como león o como leona,
Porque ya estuvo bueno de que el enemigo tenga parte y suerte en su vida. Porque ya estuvo bueno que el enemigo le robe sus finanzas. Porque ya estuvo bueno vivir en depresión. Ya estuvo bueno que el enemigo no te deje dormir en las noches. Yo no sé cuántos quieran tomar esa posición de hijos. Pero número uno, la evidencia de que el reino de Dios ha llegado a un lugar es porque hay arrepentimiento. Sin arrepentimiento no puede venir liberación.